Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, Gemma, y muchísimas gracias también por esa rectificación a tiempo. Bueno, yo sé que lo que procede es daros la bienvenida a todos y todas, y especialmente a la ministra, pero me vais a permitir que por una vez sea un poco irreverente y haga uso de esas palabras que acabo de ver en ese reportaje. Gracias a la comunidad educativa de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Bueno, es que os las tengo que dar, porque si no fuera así no sería justa y no sería generosa y desde luego no haría gala de lo que estamos viviendo y lo que os he visto hacer un día tras otro en los centros educativos de nuestra región. Por eso, de verdad, que desde el Gobierno regional no dejaremos nunca de daros las gracias. Y ahora sí que procede, queridísima ministra, es la cuarta vez que nos acompañas y quiero darte la bienvenida a nuestra región. Nuestra región es una región generosa, de muchísimo paso de gente. Como todos los corazones están en el centro de nuestro país, y desde aquí sé que a ti te gusta mucho venir a nuestra tierra y te quiero dar la enhorabuena y espero que este Estuquere sea realmente de tu agrado. Tengo que deciros que la ministra estuvo con nosotros en la inauguración de una de nuestras escuelas rurales, de una escuela rural en Cuenca. Después también estuvo y quiso estar en Guadalajara en un congreso o en una acción que tuvimos con motivo de la educación de nuestros jóvenes talentos y, por supuesto, también quiso estar con nosotros en un centro educativo de formación profesional. Y hoy quiere estar también, y yo se lo agradezco, en un encuentro en el que hemos venido numerosas autoridades, a las que evidentemente también a todos y todas os saludo y os agradezco el estar hoy aquí con nosotros en Toledo, que es la capital de Castilla-La Mancha. Fijaros, Estuquere dice que es un encuentro anual de temáticas educativas. Yo me quiero detener un momento en esta simple definición, porque no es una definición muy sencilla, es una definición que comporta muchísimos significados en su interior. Dice que es un encuentro anual y realmente un encuentro hoy más que nunca en esta pandemia y con motivo de este distanciamiento que hemos tenido y con el que hemos tenido que convivir, cobra mayor importancia que nunca el hecho de que podamos tener un nuevo encuentro por parte de la comunidad educativa, un encuentro para pensar y para reflexionar conjuntamente. Y sobre todo para hacerlo con estas temáticas que yo creo que son temáticas de mirada larga, pero asentadas en la base real de lo que vivimos día a día en nuestras aulas y de lo que necesitamos para dar respuestas educativas convincentes y dar respuestas educativas certeras. Vamos a hablar de neurociencia, de neuroeducación, vamos a hablar también de digitalización, vamos a hablar de pedagogías verdes, vamos a hablar de autoestima, de autocontrol, de emociones, de motivación. Por tanto, yo creo que estamos hablando de pedagogías del futuro, de pedagogías de las que nosotros nos encontramos casi, como decía antes, hasta en las puertas de una gran revolución educativa. Yo creo que es un momento que nos ha tocado vivir lleno de retos y este es el momento en el que también, a través de estas formaciones, nosotros tenemos que contribuir. Fijaros, ahora que esta manifestación artística, el Día de la Danza, que nos han hecho estas chicas de Puerto Llano, tengo que recordar las palabras de Darwin. Darwin decía que cuando la diferencia entre un ser humano y el resto de los seres vivos era no solo la articulación, la posibilidad de articular palabras, sino la posibilidad de generar ideas. Desde luego, eso es lo que realmente no solamente tiene que ver con el proceso de humanización y de evolución de la propia humanidad, sino que desde luego es lo que nos hace todavía muchísimo más convencidos de que la educación es indispensable y de que la educación es esa forma, esa fórmula y ese único vector que nos posibilita el generar ideas, que nos posibilita también el compartirlas, en extraerlas de nosotros mismos para llevarlas a los demás. Hoy, más de 900, casi 1000 docentes estáis aquí para formaros y para prepararos con ese espíritu y esas expectativas que siempre os acompañan. Pero seguramente que las ideas que se generen serán muchísimas más de 1000.
en una cuestión que a veces nunca se dice, pero que me resulta sumamente importante, y es la voluntad de aprender. Vosotros, todos los que estáis aquí, tenéis voluntad de aprender. Y el aprendizaje es un aprendizaje de por vida, nunca se deja de aprender. Hace poco escuchaba a un famoso cocinero de nuestra tierra que decía que en la vida todos somos aprendices. Y es verdad, todos somos aprendices. Durante unos días, durante un día y medio, vosotros os vais a convertir más que nunca en aprendices. Y desde luego esta vocación de aprender, que se nutre con la energía de la convicción, de la fortaleza y sobre todo de la curiosidad, será una de las razones por las que hoy y mañana estaremos aquí conviviendo, estaremos aquí reflexionando, estaremos aquí aprendiendo, en definitiva, de muchas cuestiones. Así que yo creo que el cerebro y el corazón estarán presentes a lo largo de todas estas jornadas para hacer posible muchísimas cosas relacionadas con la educación. La educación es antigua, es casi tan antigua como la propia esencia del ser humano, aunque no estuviera sistematizada. Hace 8.000 años los sumerios decían que enseñar es enseñar a hacer, aprender a hacer. Hoy a eso lo llamamos competencias. Da igual que se llamen competencias como que se llame enseñar a aprender a hacer. Seguramente dentro de otros 1000 años el ser humano necesitará de la educación, necesitará de seguir avanzando en ese terreno. Y nosotros, o vosotros también, durante estas jornadas aprenderéis a enseñar a amar la tierra, aprenderéis a enseñar a quereros y a protegeros, y aprenderéis también a enseñar a entenderos y a sacar provecho de todos nosotros y nosotras y de nuestra juventud. Decía el pedagogo John Dewey, que ya sabéis que es uno de los pedagogos que más me gustan, que el aula no era más que un taller de aprendizaje. Y realmente es un taller de aprendizaje, pero si me permitís, es un taller en el que uno no va a repararse, sino que va a construirse. Y además es un taller en el que uno no enseña y los demás aprenden, sino que todos aprenden al tiempo, porque realmente cuando estamos involucrados en el hecho educativo, todos aprendemos al tiempo. Porque al fin y al cabo la vida misma, creo yo, que es un taller de aprendizaje, porque la vida misma yo creo que también es formación, porque la formación es educación y, si me permitís, la educación es siempre progreso, avance y futuro. Así que en estas jornadas habrá avance, habrá formación y desde luego habrá futuro. Muchísimas gracias a todos y todas y espero que disfrutéis mucho, que aprendáis mucho y desde luego desde la Consejería siempre estaremos a disposición para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias, consejera. Un placer. Ya sabes que vengo siempre encantada a esta tierra. Ya no me acordaba que era la cuarta vez, pero vamos, espero que podamos hasta duplicar las visitas. Enhorabuena a ti y a todo el equipo, consejera, porque solo el hecho de ver lo lleno de este congreso es muestra clara del éxito. Y sobre todo gracias a los casi más de 1000 docentes que habéis tomado parte de vuestro tiempo para estar aquí. Yo creo que es una muestra muy clara de vuestro compromiso por seguir aprendiendo y sobre todo por vuestro compromiso por seguir fortaleciendo esa vocación de servicio público que tenéis todos los profesores y todas las profesoras. Yo casi me atrevería a decir, porque estaba viendo el lema del Congreso, que vuestra vocación se recoge en el propio lema, de la magia de aprender, y como le decía yo a los medios de comunicación fuera, queda incompleta. Yo diría que los profesores y los maestros sois la magia de aprender y el arte de enseñar. Creo que sería la frase completa que quizá, pues mira, para cuando termine el Congreso. Quiero también dar las buenas tardes y saludar, por supuesto, a todo el resto de autoridades. No me quiero alargar mucho en esta intervención porque en este tipo de congresos lo importante siempre suele darse en las futuras mesas y en las futuras conversaciones. Pero sí que me gustaría compartir con vosotros alguna serie de reflexiones que me surgían mientras estaba sentada escuchando a la consejera. La primera, que yo creo que todos los que estáis aquí sois perfectamente conscientes del momento de cambio tan importante que está viviendo la educación. Fundamentalmente porque ha cambiado radicalmente la manera que accedemos a la información y al conocimiento. Y este cambio ha afectado lógicamente a la educación, pero no solo. También ha afectado a nuestra forma de vivir,
a nuestra forma de relacionarnos, a la sociedad, a la manera de desarrollo de la sociedad y también a la política. Y es verdad que todos estos cambios se traducen seguramente en una sensación de mucha más volatilidad, seguramente mucho más ruido y seguramente también más complicado. Pero yo también me atrevería a decir que estas nuevas formas de acceso al conocimiento y estos cambios que nos ha traído el siglo XXI, seguramente también los tenemos que aprovechar como una auténtica oportunidad. Y es verdad que cuando hay cambios en la sociedad, lo primero que hacemos es pedirle a la educación que se adapte a la nueva realidad y sobre todo que nos dé respuestas. Y por eso es muy común que escuchemos últimamente, sobre todo, que quizá le estamos exigiendo mucho a la educación. Porque le seguimos pidiendo que la educación siga siendo ese ascensor social, cuando sin embargo las brechas se siguen dando. Le seguimos pidiendo a la educación que en las aulas se reflejen unas formas de comportarse que ya casi no encontramos en ningún momento de la sociedad. Les pedimos a la educación también, por supuesto, que nos dé respuestas desde el máximo rigor, fijándonos siempre, quizá con algo de melancolía, en viejos modelos educativos que yo creo que ya no están, quizá ya no están adaptados para el siglo XXI. Y lo que es mejor, y me permito decirlo por el foro en el que estoy, queremos que esas respuestas las den los profesores y las profesoras como si fueseis casi protagonistas de la saga de Marvel. Y claro, si todo esto se produjese de esta manera, lo que provocaría sería una parálisis fruto del agobio o fruto del estrés. Y lo mejor que se encuentra cuando se conoce cómo hacéis las cosas y cómo trabajáis es completamente lo contrario. Es que los profesores, los maestros, la comunidad docente en su conjunto os adaptáis a la nueva realidad social para llevarla también a la realidad de las aulas. Y ese es un trabajo que hacéis, desde luego, con mucha paciencia, con mucho estudio, con mucho trabajo y con mucha investigación. Y para que lo podáis hacer de la mejor manera, es verdad que las administraciones os tenemos que seguir dando cada día más confianza, recursos y medios. Y creo que aquí también es importante que os diga que ciertamente puedo hasta entender que ya que estamos en un momento de cambios en la educación, esa parte de los cambios es motivo también del trabajo que estamos desarrollando desde el Ministerio. Y sé que a veces las aprobaciones de leyes nuevas, los decretos de enseñanzas mínimas, el propio decreto de evaluación, la propia formación profesional, la nueva reforma de la profesión docente, sé que os puede generar incertidumbre y es comprensible. Pero yo os diría, que se me agarra el tacón, yo os diría que no solamente espero que os genere incertidumbre, que yo también espero que os genere ilusión y sobre todo esperanza. Porque fundamentalmente lo que estamos y queremos conseguir con esta reforma no es otra cosa que mejorar por lo que vosotros trabajáis en el día a día, que es por mejorar la propia calidad de nuestra propia educación. Os quiero trasladar también un mensaje de seguridad y de confianza, porque la nueva ley de educación, que lleva ya aprobada más de un año, responde a las demandas y a los buenos modelos que tanto las propias instituciones europeas y esos países europeos que miramos con envidia sana están realizando. Luego también se ha hablado mucho de los nuevos decretos de enseñanzas mínimas. Yo también os quiero trasladar que esos decretos los han hecho cientos de docentes en activo, voluntarios, expertos, gente del Ministerio, y que estoy segura que se pueden confundir. Todo el mundo nos podemos confundir, pero os puedo asegurar que saben de lo que hablan. O, por ejemplo, cuando se habla del decreto de evaluación. De lo que estamos hablando, en definitiva, es de conseguir una educación más individualizada o de poner los recursos al servicio del estudiante cuando se detecta los problemas. O cuando, por ejemplo, hablamos de lo que a nosotros nos parece lo más importante. Porque, os lo digo sinceramente, lo más importante a medio o largo plazo no se basa en si
una hora más de una u otra materia o de si 2 o 3 suspensos. Lo más importante, lo que enfoca esta reforma es que sintáis mucha más confianza y mucha más autonomía los propios centros educativos para que podáis adaptar el propio proyecto educativo a la realidad donde estáis implantados y sobre todo que los docentes tengáis mucha más autonomía para planificar. En definitiva, se trata de dar confianza y autonomía a los que hacéis real la educación en el día a día. Y hoy que estáis aquí casi 1000 docentes, no me puedo yo tampoco resistir la oportunidad de pediros que os sintáis protagonistas del cambio que queremos hacer a través de esa reforma de la profesión docente. Yo hace como unos meses tuve la oportunidad de reunirme en Madrid con un grupo de profesores que han sido reconocidos por proyectos innovadores y me plantearon muchísimas cuestiones, desde que había que cambiar las metodologías, que teníamos que abrirnos mucho más a la realidad de lo que sucedía en el día a día, hablamos de autonomía, en fin, hablamos de muchísimas cosas, pero es verdad que ellos mismos me dijeron, uno de ellos me dijo una frase algo así como, el cambio parte de nosotros. Es verdad. Nosotros hemos presentado un proyecto de 24 medidas intentando generar un marco de debate, pero yo estoy convencida y lo tengo claro que seremos capaces de mejorar la profesión docente. En definitiva, seremos capaces de mejorar aquellas cuestiones que quizá todavía tienen recorrido para ser mejoradas si contamos con la participación activa de los profesores y de las profesoras, de los maestros, de las maestras, de los docentes, en definitiva. Si no, será imposible. Y yo os pido, con toda la intensidad y también con la máxima humildad, que nos hagáis llegar, que participéis, que seáis activos en este reto, que yo creo que es el reto que a medio y largo plazo más va a determinar la mejora de nuestro sistema educativo. Soy perfectamente consciente, como os decía antes, que para que este reto avance y sobre todo que lo hagamos bien, a los profesores no hay que pedirles solamente. Hay que darles confianza, hay que darles autonomía, hay que darles formación y hay que darles recursos. Y de esto también queremos hablar en esa reforma de la profesión docente. Ya sé que son muchas tareas y como decía, tampoco quiero apabullar con la intervención, pero son muchas tareas y no solamente hablamos de decretos, de leyes, es que también hay muchos temas que vais a abordar aquí que son la realidad y el día a día que afrontáis en las clases y en las aulas. Lo decía la propia consejera, el ciberacoso, la educación inclusiva, la igualdad, todos los temas que vais a ver a lo largo de la tarde y también mañana. Evidentemente, para mí, hablar de educación inclusiva creo que es hablar de uno de los temas fundamentales que aborda la LOMLOE, y más teniendo en cuenta que 9 de cada 100 estudiantes en nuestro país necesitan algún tipo de apoyo, de adaptación, bien sea por su discapacidad o por cualquier otro problema. Es verdad que también tenemos que hablar de convivencia, porque las escuelas no son ajenas a lo que sucede en el día a día de nuestra sociedad. Nosotros desde el Ministerio hemos puesto en marcha el Observatorio de Convivencia, que llevaba prácticamente una década sin ponerse activo, y hemos hecho un plan de trabajo y que desde luego también queremos seguir contando con la comunidad educativa para mejorar las respuestas. O un nuevo plan de salud mental y emocional que estamos trabajando con las comunidades autónomas, porque si alguna reflexión nos ha dejado estos 2 años de pandemia, yo siempre lo digo por ahí, es verdad que la digitalización nos ha abierto un mundo lleno de posibilidades, pero también nos ha dejado alguna laguna en el mundo educativo. La primera, las dificultades en las que se ha encontrado la comunidad educativa, desde los profesores, los estudiantes y las familias, para adaptarse a esa nueva realidad, pero también y sobre todo una de las cosas más importantes es la afección en la salud mental y emocional de nuestros jóvenes, que debemos trabajar y no obviar en ningún caso. Bueno, yo solamente os deseo que tengáis un muy buen congreso, porque como decía la consejera, estoy segura que de aquí saldrán muy buenas reflexiones. Y yo, aunque yo no sea de esta tierra, también os invito a que disfrutéis de Toledo. Ya sé que sois la mayoría castellano-manchegos y conocéis la ciudad mejor que yo,
Pero claro, yo estando aquí no me puedo olvidar de un aragonés ilustre que se llamaba Luis Buñuel, que se quedó prendado de esta ciudad y que además creó una cosa así que se llamaba la Orden de Toledo, y con ello provocó pues, que vinieran otros grandes como Dalí, Alberti, y es verdad que se corrieron, por decirlo así, en este lenguaje un poco más coloquial, tuvieron sus juergas nocturnas que fueron ampliamente relatadas. No os invitaré yo a esto, pero sí que, por supuesto, a que disfrutéis de la ciudad. Los congresos y la convivencia también pasan porque bueno, se haga compañerismo fuera también de las paredes del congreso, pero sobre todo hagáis lo que hagáis, mañana venir frescos y con muchísimas ganas de trabajar, que tenemos... Bueno, tenemos muchos retos por delante, cada uno, desde luego, dentro del margen de sus competencias. Yo creo que unos y otros... Voy a terminar mi intervención con una frase que me gusta mucho. Es verdad que es de una catedrática de la Universidad de Zaragoza, que dice algo así como la educación es enseñar para dejar huella, pero no cicatrices. Pues de eso se trata, de poner todo lo que tengamos a nuestro servicio para dejar la mejor huella a nuestros jóvenes y a nuestros estudiantes, que en definitiva es por los que todos trabajamos y es por los que todos velamos. Muchísimas gracias y sobre todo termino con las palabras con las que empezaba la intervención Rosana, la consejera. Enhorabuena y gracias. Tenéis, iba a decir casi tenemos porque yo soy maestra, pero tenéis la suerte y la fortuna de desempeñar la profesión y el oficio más bonito del mundo. Gracias por vuestra dedicación. Gracias, de verdad, gracias por vuestra dedicación, por vuestra entrega, por vuestra ilusión, vuestra vocación de servicio público, que siempre es digna de reconocer. Es verdad que a veces no lo hacemos con la suficiente intensidad que debiéramos, pero que hay que reconocer mayormente de una manera incluso mucho más consistente después de estos algo más, casi 2 años de pandemia difícil, que habéis dado lo mejor de vosotros mismos. Gracias por estar ahí, sobre todo gracias por representar lo mejor que tiene este país. Buenas tardes.